eventos contemporáneos, son eventos, hermanos, de nuestro tiempo y que ya tienen de estarse sucediendo aproximadamente un siglo, de estar esos caballos cabalgando. De hecho, estuvimos analizando hace 3 semanas, me recuerdo yo, que hablábamos acerca de la reunión que iba a tener el presidente de este país con el presidente de Corea del Norte, y que dijimos que él iba a obtener una victoria, y por algo es que él había propiciado eso. Y me llevé la sorpresa de que al día siguiente que estuvimos enseñando acerca de eso, no sé si usted se recordará, hermano, pero al día siguiente salió la noticia de que la reunión la había suspendido, ¿verdad? Salí que se había suspendido. Entonces dije yo, charros, dije yo, aquí la cosa está seria porque yo les estoy diciendo a los hermanos que sí y resulta que no. Entonces dije, oh Padre Santo, entonces ¿qué es lo que está pasando, verdad? Pero por algún motivo había algo ahí que estaba marcando un evento escatológico, hermano, y que se tenía que dar, y que la Biblia dice que cuando estén diciendo paz y seguridad es que va a venir destrucción repentina. Entonces pasó esa semana y efectivamente, hermano, fue una manera de negociar del presidente de este país con el presidente de Norcorea. Y como usted vio en las noticias desde el día de ayer, ya lo empezaron a publicar, de que fue algo impresionante. Algo impresionante. Y si usted empieza a revisar en el pasado, hermano, los meses más en donde se marcan mucho los eventos escatológicos en el tiempo contemporáneo, es en los meses de junio. Como que el número 6 está marcando algo ahí, hermano. Entonces aquí vemos nosotros algo muy muy fuerte, y es que el poder que está obteniendo el presidente de los Estados Unidos es un poder que nadie jamás en la historia del mundo ha obtenido nunca. Nunca ha habido un armamento tan poderoso como el armamento que tiene actualmente los Estados Unidos, y ahora que él está buscando alianzas. Él se reunió con el grupo de los 7, G7, y él dijo, ¿por qué no se llama G8? Siempre se ha llamado G8. Y le dijeron que era porque Rusia, bueno, yo lo sabía, yo me lo estoy diciendo de esa forma, ¿verdad? Porque Rusia ya no estaba ahí. Entonces él dijo, no, invitemos a que Rusia venga. Es importante que él esté también con nosotros en la mesa de negociaciones. Entonces al final de cuentas yo creo, hermano, que eso se va a dar. Al final creo yo que va a venir una alianza también de Rusia, y eso es prácticamente imposible. Imposible. Desde que empezó la cabalgata del primer caballo que salió en principios del siglo pasado, 1915 por ahí, hagamos un cálculo, 1910, y se empezó a dar la Primera Guerra Mundial. Rusia siempre ha estado en una forma opuesta a los Estados Unidos, nunca se había dado. Entonces ahora creo yo que eso tiene que tender a una reunión, tiene que tender a una unión mundial. Entonces ya cuando haya una unión mundial, ahorita ya, hermano, muchos se relajaron porque la noticia fue que ya no hay un armamento nuclear en manos de un chino loco. Como no me escucha, yo le digo así, ¿verdad? Porque antes así lo había catalogado él. Hasta el presidente le ofreció echarle bala, hermanos, si es que él le volvía a decir que era el hombre cohete. Lo ofendió al decirle el hombre cohete. Ahora se reúne con el hombre cohete, hermano. Y se dan la mano, se dan un abrazo. Y entonces es algo bien tremendo. O sea, hay un poder de negociación impresionante. Entonces nunca ha habido eso. Nosotros lo estamos viendo. Entonces son tiempos, hermano, en donde la palabra se está cumpliendo de una manera impresionante. Entonces lo que tenemos que ver ahora es por dónde andamos y cuándo nos vamos. Nosotros ya nos vamos, hermano. Ya nos vamos. No, por favor, no se vaya a confundir. No se vaya a confundir. Cuando estén diciendo paz y seguridad, es cuando vendrá destrucción repentina. No se vaya a confundir, por favor. Entonces,
ya esos eventos se dieron de una manera secuencial, casi secuencial. Y entonces entramos al capítulo número 7, en donde viene el ángel que se le da la instrucción de sellar. Y eso está en concordancia con Ezequiel capítulo número 9, en donde se le está diciendo al ángel que vaya y ponga una señal sobre aquellos hombres que gimen, que claman, que se lamentan y que están en una, como a la manera de Lot, que se afligían, hermano, en medio de la conducta nefanda de los habitantes de Sodoma y de Gomorra. Entonces, por eso es que también va a ser como en los días de Lot. Va a haber un pueblo que se esté afligiendo, un pueblo que es justo, porque Lot era justo. La Biblia dice, el justo Lot. Y en la Biblia solo se mencionan a 9 justos. Dentro de ellos está Lot. Entonces, el justo Lot. Entonces nosotros vamos a ser, hermano, a la manera de Lot, sacados de la destrucción. Qué cosa más tremenda. Bueno, oiga pues. También vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Y gritó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y al mar. No hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Ok, entonces viene un proceso, hermano, de sellar. Yo le expliqué la vez pasada a qué correspondía cada uno de estos sellos, y que eran 144,000 de todas las tribus de los israelitas, y cada uno de estos sellos correspondía a algo que nosotros teníamos que ser ministrados, liderados, aconsejados, limpiados, para que nuestras vestiduras se mantuvieran blancas, resplandecientes, porque a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente. Entonces, hermano, la esposa de Cristo debe ir en una limpieza constante, y entonces la van a ir sellando. Yo le ponía este slide de la vez pasada, aquí terminamos, me recuerdo yo. Entonces, cada uno de estos sellos, hermano, corresponde a cada una de las tribus de Israel. Por eso es que nosotros somos llamados el Israel espiritual. Así es. El pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Amén. Somos un pueblo especial. Aleluya. Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Mire, hasta un coro me acabo de inventar ahorita. Aleluya, como que ya lo había oído en algún lado. Dice usted, ¿verdad? Yo lo hice, hermano. No es broma. Oiga pues, Apocalipsis 6:10. Clamaban a gran voz: ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno de ellos una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más. Mire la voz de los mártires, hermano. Hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos, que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Entonces, hermano, aquí hay un proceso de limpieza, hay un proceso de ministración, hay un proceso de sellar. Hay un sello que se está poniendo. Cuando usted viene al culto, hermano, usted lo que está haciendo es que está permitiendo que el Espíritu Santo lo vaya sellando. Amén. Aleluya. Gracias a Dios. Aleluya. Para ser preservado, hombre. Para ser preservado, hermano, porque los que no estén sellados, eso les va a ir mal. Dios sella a su pueblo. Discúlpeme, el enemigo lo que hace en Apocalipsis capítulo 13, verso 18, es que hay un número con el cual el enemigo está sellando, pero esa es una vil copia.
Ese es un remedio de lo que Dios ya hizo en medio de su pueblo. Sellar, sellar, sellar. El diablo también está sellando a los suyos. Y mucha gente solo espera que aparezca y que diga el 666, pase aquí por su número, se lo vamos a poner en la frente o en la mano. Y hermano, y no es así de fácil. No es así tan visible, no es tan evidente. Debe ser un proceso. El enemigo también tiene paciencia y hace procesos en los cuales va sellando y sellando y sellando a los que son suyos. Aleluya, los tiene que sellar en su alma, en su cuerpo y en su espíritu. Al final, ¿verdad? Lo va a terminar acabando. Entonces, Dios ha hecho y ha puesto señales y ha puesto sellos. El sello, al final de cuentas, para nosotros es una señal. Dios puso señales en los cielos y esas son las que nosotros vemos. Dios puso señal, se recuerda en Noé, cuando hizo un pacto con Noé. Génesis capítulo 7 fue el diluvio y en capítulo 8 ellos empiezan un mundo nuevo y entonces les dan un arco. Dice, he puesto mi señal. Creo que ese es Génesis 9, si no estoy mal, pero aparece una señal. Dios pone señales. Y dice, cuando yo vea el arco en las nubes, me acordaré de no traer destrucción a esta tierra, no la anegaré con agua, porque esta tierra está sellada con un sello en las nubes. Hay un sello de no echar agua. Amén. Aleluya. Dentro de esos sellos está esto. Yo le voy a mencionar algunos para ir entrando así rápido en materia, porque si no, no nos va a dar tiempo. Casi nunca nos da tiempo, ¿verdad? Éxodo capítulo 12, verso 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Entonces en las casas había una señal. El destructor no podía pasar la casa que tuviera una señal de sangre. No podía entrar el destructor porque había una señal. Entonces esa señal, hermano, indica que no pasará el destructor. Ok, ¿sabe qué? Por eso es que los fariseos y los judíos le pedían al Señor señal y le decían, Señor, ¿qué señal nos muestras? Y el Señor les dice, la gente de este tiempo pide señales, pero señal no les será dada, sino únicamente la señal del profeta Jonás. Entonces el profeta Jonás es otra señal. ¿Y cuál es la señal del profeta Jonás? Él explica, el Señor le explica que como estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días y 3 noches en las entrañas de la tierra, en el abismo, siendo consumido. Esa es una señal. Entonces, esa es otra señal. Entonces el Señor ha puesto señales. Entonces en nosotros va a poner señales. Mire qué otra señal hay aquí. De cierto guardaréis mis días de reposo, porque esto es una señal entre yo y vosotros por todas vuestras generaciones. Entonces el reposo es otra señal. Aleluya. Por eso no es casualidad, hermano, las proclamas, hombre, no es una ocurrencia. No, hermano, la proclama es algo que Dios quiere publicar y que Él quiere sellar sobre sus hijos, diciéndoles, este es el camino, por aquí van, ya van llegando, ya se van acercando, ya apareció el reposo, entren en el reposo, esforzaos por entrar en el reposo de Dios. Aleluya. Génesis 9:13, yo pongo mi arco en las nubes. Mire, el que le estaba diciendo, ¿verdad? Será por señal del pacto entre yo y la tierra. El arco en las nubes. Josué 4:6, sea esto una señal entre vosotros. Y más tarde, cuando vuestros hijos pregunten diciendo qué significan estas piedras para vosotros, entonces les van a explicar, ¿verdad? Que fuimos esclavos y que esto y que lo otro y todo. Pero lo que yo me quiero enfocar es en la señal. 12 piedras que tomaron del río donde ellos habían pasado en seco y las pusieron en un montón de piedras, y entonces esa era una señal, esa era una marca.
En algunos lugares la marca es el altar. El Señor dice: constrúyeme un altar, esa será una señal. Entonces, y eso habría que explicarlo y habría que profundizar en cada una de las señales, hermano, porque ir, digamos, a cada uno de esos es impresionante. Como por ejemplo en el altar, donde hay un altar, donde hay iglesias que tienen altar, hermano, el Señor pasa y quema la grosura en esos altares. Hay iglesias que no tienen altares. Hay iglesias que no tienen altares. Por eso cuando usted venga a la casa de Dios, hermano, usted constitúyase como una piedra viva en un altar presente. Si usted diga: Señor, quema esto que estoy trayendo, quema la grosura, yo me presento hoy, hazme un altar de adoración, de alabanza, de gratitud, de humillación, de oración, de búsqueda, de temor. Y entonces Dios va a pasar por ese altar. Venir al culto no es únicamente venir y cumplir, hermano. No, perdóneme. Venir al culto es venir y subirse al altar y decir: Señor, yo hoy construyo un altar y en ese altar yo me subo. Por eso es que en el tabernáculo, todo lo que yo le digo, hermano, discúlpeme que yo me detenga tanto en cada asunto, pero es importante, hombre. Por eso es que en el tabernáculo de Moisés, todo el mobiliario y todo lo que se hacía ahí era una persona. Era Cristo. Era Cristo. Por eso es que nosotros, hermano, tenemos la capacidad de ser el altar y ser la ofrenda también sobre ese altar. Bueno, mire pues, el Señor le dijo: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que cometen en medio de ella. Entonces la tau es una señal también. La marca de la tau. Aleluya. Dice amén. Lucas 2:12: esto os servirá de señal, hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Hay muchísimas señales. Yo no quise ponerle todas las señales, solo le puse algunas, pero usted va a empezar a buscar. Mire, cuando los israelitas llegaron a Jericó, ellos encontraron a una mujer que les abrió la puerta de su casa, que se llamaba Rahab, se recuerda, ¿verdad? Y entonces cuando la encontraron le dijeron: pon una señal en la ventana, pon un lienzo rojo, ponlo en la ventana para que no haya destrucción en tu casa. Y entonces cuando destruyeron la ciudad y los muros se vinieron abajo, no tocaron la casa de Rahab. No hubo destrucción en la casa de Rahab. Entonces esa es otra señal. Entonces mire qué importante es que nosotros seamos señalados, que hay una señal en nosotros. No podemos estar sin señales, hermano. Dice amén. Mire, esto es para la mujer también. Discúlpenme, verdad, que le hable de todo un poquito, pero eso es importante. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Señal. Y entonces cuando los ángeles pasan y dicen: oh, aquí hay una señal, esta mujer está reservada para Cristo, no la voy a tocar, tiene señal por causa de los ángeles, dice aquí. Ok, bueno, usted va a seguir buscando algunas otras señales importantes y algunas marcas que el Señor pone sobre su pueblo a la manera de sellos. Romanos 11:33 dice: oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Por qué le puse ese verso ahí? Porque cuando el ángel ha terminado de sellar sobre los gentiles, sobre el pueblo de Israel, sobre todas las creaciones de Dios, hay distintos juicios para cada uno de ellos. Por eso Apocalipsis 24 dice:
Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Entonces son juicios que se realizan en un determinado lugar, en un determinado espacio, y de eso es lo que yo le quiero platicar hoy. Creo que ya como introducción es suficiente y entrémosle a lo que son los 7 juicios de Dios. Amén. Aleluya. Dígame amén para que vayamos rapidito, hermano. Ok. Primero le quiero explicar cómo se realiza un juicio. ¿Cómo se realiza un juicio? Acuérdese que las cosas que suceden en la tierra es como que fuera un reflejo de las cosas que suceden en el cielo. Mucho de eso, por eso el Señor decía, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, para que haya un reflejo. Entonces, los juicios que se realizan actualmente en la tierra, muchos de ellos, hermano, tienen muchos elementos que son elementos divinos. Por eso es que en Romanos capítulo 13 usted ve que el Señor le empieza a hablar a la iglesia a través del apóstol Pablo y le escriben a los romanos y le dice, pero si ustedes tienen una autoridad, y la autoridad no es para tenerle miedo, sino que le va a tener miedo a aquel que está en contra de la autoridad. Ese sí debe temblar, pero si ustedes están haciendo lo correcto, por eso es que él está para implantar la autoridad en ese lugar. Ahora, si no haces lo correcto, tienes razón en tener miedo. Para eso lleva espada, dice, ¿verdad? Eso es Romanos capítulo 13. Entonces hay tribunales que son similares a los tribunales celestiales y a las plataformas de juicios celestiales. Entonces yo le puse ahí un dibujito ahí. Mire cómo me costó hacer ese dibujo, hermano, por las citas y todo eso. Ay, Jesús santo. Alguien dirá, si eso se lo pirateó del internet, sí está bien, hermano, no sea así conmigo. No me ponga en evidencia. Mire pues, ese dibujo lo escogí precisamente porque tiene prácticamente todos los elementos que conlleva un juicio. Un juicio. Entonces, cuando hablamos de juicio, lo primero que nosotros tenemos que ver es que cada juicio se realiza en un lugar, aunque muchas veces puede ser improvisado, pero es un lugar en donde se realiza. Por eso es que tenemos que ver que en el libro de Apocalipsis dice que hay juicios que se realizan en la tierra y hay juicios que se realizan en el cielo. Hay un juicio que ahorita le voy a decir yo dónde se realiza cada uno de estos juicios. Hay juicios, hermano, en los cuales Dios empieza a juzgar a sus criaturas, a sus creaciones en lugares desérticos, en lugares solitarios. Ok, entonces los elementos de un tribunal, voy a ir rápido porque son 9 elementos. El otro es que debe haber un juez, hermano. Si no hay un juez, no es un justo juicio. Debe haber un juez. Y muchas veces nosotros nos podemos constituir en jueces. Dios nos da la autoridad para que nos constituyamos en jueces. Dirá alguien, está el verso. Dígalo, pastor, el verso. No, pero le voy a decir jueces de qué. Porque no es para juzgar al hermano. No es para juzgar al hermano, ¿verdad? Sino que es un juicio que usted debe hacerlo con mucha honestidad, hermano. Todos los jueces deben ser honestos. Deben ser justos. Deben ser íntegros. ¿Qué otro elemento hay? Mire, ahí donde están esas sillas, ahí es donde se sienta el jurado. Hay un jurado que es la gente que oye el juicio, cómo se está llevando a cabo, qué es los elementos que presentan. Muchas veces de ellos también pueden deliberar
y puede obtener opinión el juez con respecto a algún tema específico. Ellos pueden pedir aclaraciones, ellos pueden hacer muchas cosas. Ellos no están ahí solo para observar, sino que ellos tienen una voz y tienen un voto. Pero el veredicto final lo da el juez. Es decir, puede haber voz, voto y veto. No veto aquel hermano, ¿verdad? Sino que si alguien me hace favor de abrir la caja fuerte, tiene la combinación, hijito. Eso. Entonces, voz, ¿verdad? Tiene voz, tiene voto, no botox, ¿verdad? Sino voto y veto. Entonces, la voz es para opinar. El voto es para juzgar. Pero el veto, bueno, es para vetar, pero podríamos decirlo, ¿verdad? Para cancelar, ¿verdad? Para no ser ahí muy redundantes. Entonces, eso es prácticamente la calidad que tiene el juez. Ahora, el jurado únicamente puede opinar, puede juzgar y puede emitir un veredicto, pero el juez lo tiene que revalidar. Bueno, ok. El asunto es que casi siempre están de acuerdo si es un buen jurado. El otro elemento es el acusado. Una vez, hermano, nos vamos a sentar ahí. Sí, nos vamos a sentar un día, nos vamos a sentar ahí en el banquillo de los acusados. Pues es que hay que llevar bien la papelería y hay que ponerse de acuerdo con el abogado, estar de acuerdo con el abogado. Y aún, hermano, hasta con el acusador. Bueno, ahí está nuestro abogado, es la defensa, si estuviéramos ahí, ¿verdad? Es la defensa. Le estoy mencionando así rápidamente los elementos de este tribunal. Lo otro es que se llaman a los testigos. En un tribunal hay testigos. No aceptes acusación, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, contra un anciano, a no ser que hayan 2 o más testigos. Entonces deben haber testigos. Ay, Dios es tan tremendo, hermano, que siempre hay un yo lo vi. Siempre hay un yo lo vi. Y más ahora con esto de las cámaras de video, hermano, siempre hay un yo lo vi. Ok, el otro es el secretario. El secretario tiene una función muy especial también, porque no solamente toma nota, sino puede servir para presentar los elementos que puedan apoyar a la acusación o a la defensa. Entonces lleva todos los elementos bien archivados. Yo creo que este es el que va a abrir los libros y se va a buscar en los libros qué es lo que hay ahí. Está el fiscal. ¿Sabe quién es el fiscal? El acusador, hermano. El que acusa y el que dice: este hizo tal cosa, yo tengo las pruebas, este es un tal por cual, este aquí, este allá, ese trabajo de ser fiscal ha de ser serio, ¿verdad? Ha de ser cardíaco. Bueno, y por último, hermano, el noveno elemento que usted ve ahí es el público. Es el público, es la gente que está viendo cómo se está realizando el juicio. Por eso es que en el tribunal de Cristo muchos van a ser avergonzados, otros van a ser galardonados, pero ahí qué vergüenza, hermano. Qué vergüenza para los que van a ser avergonzados, ¿verdad? Bueno, entonces mire pues, hay un juicio que se le llama el juicio por los pecados. Y ahorita le voy a ir explicando cada uno de estos, porque voy bien rápido, con tal de que nos dé tiempo para profundizar en algunas cosas.
Colosenses capítulo 2, verso 13 dice: cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado. ¿Cómo es que nos pudo perdonar si no previamente hubo un juicio? Es que para podernos perdonar, así como nos hubiera podido perdonar, nos hubiera podido condenar. Y no nos hubiera podido condenar si no hubiera habido esos elementos del tribunal. Porque Dios no es un juez injusto, Él es justo. Por eso es que los muertos, hermanos, los que mueren y que el mar y toda la tierra entrega para que sean juzgados, se presentan delante del trono de Dios, ellos ya están perdidos, ellos no se pueden salvar, pero sí el juez emite un veredicto y les dice por qué motivo van a ser condenados. No simplemente los mandan, sino que les dicen exactamente todo lo que hicieron, y para eso está el libro de las obras. Dice entonces, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda. Entonces hubo una cancelación de decretos. Hubo una cancelación. Entonces este era un juicio de amnistía. Ese era un juicio de amnistía, hermano. ¿Qué quiere decir eso? Perdón. Amnistía. ¿Por qué? Porque alguien cumplió por nosotros y fue juzgado por nosotros. Entonces dice aquí que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Este es aquel, dice 1 Juan 5:6, que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio. Entonces ahí hay un testimonio, hay un testigo, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, o sea Jesucristo, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Entonces, no sé si lo logra ver ahí, hermano, pero el tribunal se constituyó. Eso fue un juicio que Dios hizo cuando envió a su Hijo Jesucristo. Se constituyó el mundo se constituyó en un tribunal en el cual vino el Señor, y el que lo juzgó fue la ley. Por eso es que Él cumplió la ley por nosotros. Por eso es que Él no tenía pecado. Él no pecó. La ley lo juzgó, pero Él no se le encontró nada por lo cual lo pudieran acusar. Le tuvieron que poner testigos falsos. Qué cosa más tremenda. ¿Usted ha leído eso, hermano? Que le tuvieron que poner testigos falsos al Señor. Pero fíjese que era cosa más tremenda, porque le pusieron testigos falsos que decían la verdad. Porque contrataron a unos testigos y los testigos llegaron. Sí, nosotros oímos que Él dijo que iba a destruir este templo y que en 3 días lo iba a levantar. Eso era cierto. Ay, Señor. Ok, se le acusó a la humanidad, pero había una defensa. La defensa era la gracia de Dios, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y entonces la gracia se aplicó y nos defendió. La sangre derramada se aplicó, la sangre de Cristo se aplicó y nos defendió y nos dio vida. Entonces este juicio por los pecados, hermanos, nosotros, mire, gracias a la misericordia de Dios, fuimos trasladados de muerte a vida. Fuimos justificados
Por eso es que la Biblia dice, justificados pues por la fe. Ay, Padre Santo, ya se me duerme el hermano. Justificado usted, hermano, por la fe. Aleluya. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces los testigos, ya le leí yo los versos ahí. El fiscal que lo acusaba era la ley y el público. Hermano, todos vieron lo que estaba sucediendo. Todas las creaciones de Dios. Por eso es que nosotros vemos que hay 24 ancianos que representan las creaciones de Dios, que han visto todo lo que Dios ha hecho. Y hermano, y nadie se puede salvar si no es a través de Jesucristo, sea quien sea. Porque alguien pudiera decir, hermano, pero ¿y si hubiera vida en Marte? ¿Será que allá también va a haber un sacrificio de Cristo? ¿Será que fue allá a Marte también? No, a Marte vino aquí el Señor. No allá, aquí, hermano. Entonces por eso este mundo fue testigo del juicio que se hizo. Y por eso es que estaban ahí. Usted agréguele todo el público y todos los fiscales, todo el equipo de colaboración, hermano, que estaba ahí. Ahí estaba Poncio Pilatos, ahí estaba Anás, ahí estaba Caifás, ahí estaban todos los feos, hermano, acusando. Pero estaba la sangre poderosa que daba testimonio. Oh, bendito el Señor. En un tiempo yo vivía sin ley. Al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Es decir, la ley vino y nos mató, pero Cristo nos dio vida. Entonces sí había una acusación fuerte. Sí había una acusación fuerte. Pero el veredicto del jurado fue inocente. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos han recibido ese perdón? Bendito Dios. Qué lindo el Señor. Ok, entonces ahora viene otro juicio. 1 Corintios 11:31. Si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, nosotros, dice, si nos juzgáramos a nosotros mismos, no nos juzgarían los de afuera. Es decir, que nosotros sí podemos hacer un juicio para nosotros. Entonces, por eso es que se llama este juicio el juicio de sí mismo. 2 Corintios 1:12. Porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia ustedes. Entonces hay un testimonio que da nuestra conciencia. Entonces aquí le tendría que explicar otra cosa, pero no se la voy a explicar. Solo le voy a dejar ahí los textos para que usted la estudie. ¿Hizo la tarea la semana pasada? Entonces mire pues qué cosa más tremenda. ¿Hicieron la tarea? Qué bueno. Qué bueno. Porque aquí, hermano, mire, nuestra conciencia nos puede, de acuerdo al nivel en donde nuestra conciencia está ubicada, nos va a defender o a acusar. Por eso que tenemos que tener nuestra conciencia bien fortalecida. Y por eso que le muestro los niveles distintos de conciencia que pueden haber. Ahí tenemos nosotros un nivel de conciencia se lo voy a ir enseñando aquí con el pointer, o se lo voy a marcar aquí. No le voy a manchar eso, mejor se lo voy solo señalando. Aquí tenemos que venimos con una conciencia neutra. Así es como viene nuestra conciencia.
Es como nuestra alma. Sí, pero nuestra alma viene, y por eso es que el Señor le decía a sus discípulos: dejen que los niños se acerquen, porque los que son como tales son los que de ellos son el reino de los cielos. Porque vienen, hermano, en una condición neutra, pero conforme va avanzando en el desarrollo de la vida cristiana, entonces se puede volver una conciencia buena de acuerdo a la ministración aquí, o en una conciencia debilitada, una conciencia débil, de los que dice el apóstol Pablo, de los que no se puede comer carne enfrente de ellos, porque entonces su conciencia es muy débil y entonces se escandalizan y se van al mundo y ellos ya no comen carne, sino que ahora hacen otras cosas en la carne. Entonces, los de conciencia débil. Pero si nosotros seguimos en este proceso de una conciencia buena, podemos llegar a tener una conciencia fortalecida. 1 Corintios 8:10. De aquí podemos llegar a tener una conciencia limpia, una conciencia irreprensible, hasta tener una conciencia perfecta. Los niveles de conciencia se van perfeccionando y se van limpiando y ministrando de acuerdo, hermano, a muchos aspectos en los cuales nosotros nos rodeamos. Uno puede estar en un ambiente que esté debilitando su conciencia, tal vez no lo va a hacer caer ni lo va a hacer pecar, pero su conciencia está siendo debilitada. Por eso la predicación de la palabra debe ser, hermano, de una manera pues escritural, porque la escritura es la que va a ir perfeccionando la conciencia. No debe ser de una manera humanista, porque lo que hace la predicación humanista es que empieza a contaminar las conciencias. La predicación legalista empieza a debilitar la conciencia, a escandalizar. Y entonces viene una conciencia débil, se puede volver en una conciencia fácilmente contaminable, y luego llegar a una conciencia mala, luego a una conciencia corrompida, y por último tener una conciencia cauterizada. ¿Qué quiere decir? Una conciencia cauterizada es una conciencia que ya no siente, ya no puede ser redarguido, porque esa conciencia ya está, hermano, en una condición insensible. Entonces, cuando nosotros tenemos ese juicio, hacemos ese juicio, nuestra conciencia tiene que jugar un papel importantísimo en el juicio de sí mismo. Pues que nuestra conciencia debe de ser fortalecida, hermano. Nosotros tenemos, pues por ahora dos cultos, ¿verdad? El miércoles y el domingo. Los días esos son los días que hay que aprovechar al máximo, hermano, para que nuestra conciencia pueda ser fortalecida. Eso nos va a ayudar. La predicación de la palabra, la adoración, la alabanza, la unción del Espíritu Santo, el mover de los dones, el hablar en lenguas, todo eso, hermano. Eso va a darnos a nosotros una conciencia en evolución. Por eso es que dice allá, una conciencia en evolución, va para arriba. Aquí la conciencia va en un proceso de involución, va hacia atrás. Dice amén. Amén. Ok, eso está bastante claro. Entonces, el juicio de sí mismo se realiza en el tribunal del Espíritu Santo. El tribunal del Espíritu Santo. ¿En dónde es eso? En cualquier lugar, en donde nosotros estemos, podemos nosotros hacer ese juicio. ¿Quién es el juez? Usted es el juez. Eso le gustó. Usted es el que va a decir culpable o inocente. Si usted se quiere mucho, usted va a decir inocente, inocente, inocente. Hasta se va a poner de nombre Inocencio, ¿verdad? Jurado
la conciencia. Ahí está la conciencia, hermano. Acusando o defendiendo. Diciendo, eso está malo, eso está mal, eso sí está muy bueno. Mira, eso que hiciste, te felicito. Por eso que nuestra conciencia debe ser, hermano, una conciencia limpia, una conciencia buena. Debe ser una conciencia en evolución. El acusado es uno mismo. La defensa que tenemos, hermano, es la sangre rociada, porque dice que si alguno ha pecado, tenemos a Jesucristo como nuestro abogado. Ahí está, mire, Jesús el abogado, la sangre de Cristo nos da a nosotros, hermano, una defensa. ¿Quién acusará a los escogidos de Jehová? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo fue el que murió. Entonces Él nos va a justificar. Entonces si alguno pecó, está la sangre. Pero no se retrasen a hacer este juicio. Haga un juicio de usted mismo. Este juicio, hermano, se realiza durante la Santa Cena. Usted está realizando un juicio. Cada quien júzguese a sí mismo. Júzguese a sí mismo. Y entonces coma del pan. Porque hay muchos debilitados. Dice, bueno, y usted ya sabe lo demás, ¿verdad? No voy a redundar en estos versos. Ok, aquí vemos que los testigos van a hacer las obras. La conciencia también actúa como un testigo. El secretario, es decir, de donde van a salir todos los elementos. Ok, aquí hay varios versículos. Yo no le puse muchos precisamente porque si no sería interminable. 2 estarán en una cama. Esto tendríamos que explicarlo. Bueno, aquí tal vez se lo voy a tener que explicar, porque si no se va a ir sin la explicación y entonces no lo vamos a pasar por alto esto. Mire qué importante es esto, ¿verdad? Dice, en aquella noche estarán 2 en una cama. Ok, entonces esto, digamos, es un grupo. Ese es un grupo. El otro dice, 2 mujeres estarán moliendo en el mismo lugar. Entonces esta le vamos a poner el molino. Y dice, 2 estarán en el campo. Entonces aquí hay otro. Entonces, mire pues, la cama habla de un lugar de descanso, reposo. ¿Sí? El molino habla de un lugar de trabajo. Amén. Vale. Y el campo habla, según Mateo capítulo 13, habla del mundo. Porque cuando el Señor les explica a los discípulos la parábola del sembrador, les dice, el campo es el mundo. ¿Sí? Ok, entonces, mire pues, aquí hay un grupo y no es que sean específicamente 2, digamos numeralmente 2, sino que son 2 grupos. Son 2 grupos que salen. Esto es de los que durmieron. El reposo habla de los que durmieron. No de los que murieron,
sino los que durmieron. Por eso está hablando ahí, ese es un grupo que va al tribunal de Cristo, porque al tribunal de Cristo solo van los que creyeron en Cristo. Ahí no van los inconversos. Ahí no van los inconversos. Ahí solo van los creyentes. Pero dentro del grupo de creyentes están los que durmieron y están los que fueron llamados justos y los que fueron llamados impíos. Salvos. ¿Estamos? Ok. De los que hablan que están en el trabajo, está hablando de los que están vivos. De estos también hay dos justos. ¿Verdad que sí? Perdón, hay dos grupos. ¿Cómo les ponemos ahí para no ponerle justos e impíos? Pongámosle los consagrados, así como usted, ¿verdad? Consagrados. Y pongámosle impíos para no buscar otro nombre, ¿verdad? También. Justos e impíos. Y los que están aquí en el mundo, estos son los que efectivamente se van al mundo, pero unos de ellos van a trabajar como siervos. Y hay otros que van a, que son el grupo de los impíos también, ¿verdad? Pero que van, pongamos los impíos, que están en el mundo, pues, los que se han mundanalizado. Entonces estos son tres diferentes grupos de personas, pero unos son siervos, y dentro de estos que están aquí están los siervos que trabajan, y están los impíos que se contaminan en el mundo. Por eso es que el Señor le dijo a sus discípulos: ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Es decir, ustedes quedaron en el campo, pero ustedes no tienen que contaminarse con el campo. El campo es el mundo, es Mateo capítulo 13. Ok, entonces en este grupo, aquí van al tribunal de Cristo, van estos. Pero, hermano, pero al ser juzgados, cuando dice ahí, voy a regresar a este verso. Yo me tomé más tiempo del que debía, pero me interesa. Voy a regresar a este verso. Mire pues, en aquella noche estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Pero eso es importante que vea usted, porque ahí dice tomado y dejado. Pero el sentido de lo que está diciendo ahí no es que, digamos, están dos aquí juntos y entonces en un abrir y cerrar de ojos este va a ser llevado y este va a ser dejado sobre la tierra. No, sino que lo que está diciendo acá es que los dos se van a presentar delante del tribunal de Cristo. Le voy a poner aquí el bimá de Cristo. Los dos se van a presentar, pero uno será tomado, es decir, uno se va a quedar galardonado y el otro va a ser arrojado, va a ser enviado. En la palabra en inglés está un poquito más clara, porque dice va a ser sacado para afuera, dice, así lo dice, ¿verdad? En la King James va a ser sacado para afuera. Entonces, este juzgamiento se efectúa aquí, no se efectúa en la tierra. Y por eso dice aquí, dos están en una cama, dos están en el molino y dos están en el campo. Entonces, en ese momento en el que se efectúa el juzgamiento de estos cristianos,
uno va a ser separado y el otro va a ser echado a las tinieblas de afuera. Ok, ¿qué otros elementos hay? Un minuto más de mi hermano, mire pues. Hebreos 13:17, obedezcan a sus pastores y respétenlos, dice este verso. Mire, yo lo voy a poner en grande, ¿verdad? Ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios. Así ellos cuidarán de ustedes con alegría y sin quejarse. De lo contrario, no será provechoso para ustedes. Entonces, ¿por qué no será provechoso? Porque entonces el pastor se va a enojar conmigo. Y de todos modos, a mí, ¿qué me importa?, dirá alguien. Entonces, pero no se trata de eso. Se trata de que en aquel día no va a ser provechoso. ¿En qué día? Este día. Ahora voy a ir a los elementos del tribunal y ahorita terminamos, hermano, que me tomé un poquito más de tiempo y después vemos los otros, que son 7. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ok, a este quería llegar y aquí vamos a terminar. El tribunal de Cristo. El tribunal se realiza en el trono de gloria. Es decir, estos son llevados para ser juzgados en ese tribunal. Esos no son juzgados aquí en la tierra. Esos son juzgados en el cielo, en donde está el tribunal. Antes, no estoy hablando del reino eterno, ni estoy hablando de la nueva Jerusalén, no estoy hablando de la eternidad de Dios, sino que estoy hablando de un lugar en donde se va a realizar el tribunal, se asienta el tribunal de Cristo. Ok, el juez va a ser Cristo, porque se recuerda que en el otro tribunal nuestro abogado era Cristo. Aquí no, aquí es el juez. Yo no sé si ya lo confundí, hermano, pero si ya lo confundí, dele replay al tema y lo va a entender un poquito mejor. El juez aquí en el tribunal de Cristo es Cristo. El acusado son estos, que hay dos grupos en diferentes lugares. Unos que ya durmieron, y esto es lo que le voy a explicar en el otro tema, primero Dios. Estos fueron los que ya durmieron, porque dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, dice. ¿Pero para qué? Para ser llevados aquí y ser juzgados. Eso se lo tengo que explicar la otra semana, con la ayuda del Señor. La defensa, ahí hay una defensa, porque ahí se abre el libro de las obras. Entonces, si es por obras, oiga esto, hermano, oiga esto, el último minuto que me queda de tiempo. Si es por obras, entonces no es un juicio para salvación, porque no nos salvamos por obras. Es un juicio para galardón. Es que ahí solo llegan los que han sido escritos en el libro de la vida. Y estos, ya sea que se portaron bien o se portaron mal, los escribieron en el libro de la vida, hermano, estos. Los escribieron. Bendito Dios, qué cosa más tremenda. Ay, Señor, ayúdanos. Entonces, los testigos, bueno, ahí hay muchos testigos, teniendo una multitud. Yo le leí los versos, ¿verdad? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces hay santos, están los mártires y están los pastores también. Entonces ahí van a llamar a testificar a su pastor.
Diga cómo se portó este fulano. Ah, este se merece entrar al cielo de una vez. Ahí le van a dar su premio tremendo. Pero mire, hermano, yo estoy seguro que a muchos de otras iglesias los van a regañar. Ahí van a sacar el chicote y los van a avergonzar, porque fueron unos rebeldes, unos maleducados, unos malcriados, porque hermano, esa es cosa tremenda. Entonces el bimá de Cristo es algo delicado. No estamos hablando de salvación, ya le dije yo, pero sí estamos hablando de galardón. Galardón. Ok, termino entonces con esto. El fiscal, las mismas obras lo van a acusar o lo van a defender. Ahí está el libro. Y el fiscal también, el diablo. Ahí va a estar el diablo. Acusando, pero si hay justificación, entonces se caen los argumentos del fiscal. Y bueno, y va a haber público también, ¿verdad? Que van a estar ahí echándole porras o haciéndole bu. Ahí va a estar, ahí va a haber público, hermano. Entonces, temamos a Dios. El próximo juicio que viene es el juicio de Israel. Ese se lo voy a explicar ya la próxima semana, si el Señor nos ayuda. Quedemos hasta aquí con esto, hermano. Tenemos que entrar a hacer un análisis profundo del bimá de Cristo.